Vamos con los premios. El primero es para UMETSAT. Saben que desde 1986 España forma parte de UMETSAT, como uno de los 30 estados europeos que forman parte de esta organización europea para la explotación de los satélites meteorológicos. España forma parte a través de la Agencia Estatal de Meteorología, que se lleva además una tajada importante de nuestro presupuesto. Bueno, los Meteosat vigilan la Tierra a 36.000 kilómetros desde el espacio y dotan a la comunidad de datos de altísimo valor para la predicción del tiempo, para el estudio del clima o del medio ambiente. AEMET ha tenido un protagonismo importante en los comités que forman parte del Consejo. Hace unos meses estuvo aquí, en este mismo atril, Phil Evans, el director de UMETSAT, dando una conferencia sobre los hitos alcanzados y sobre los programas para los nuevos satélites. La capacidad de UMETSAT para reducir, para prevenir el riesgo de desastres es amplísima y además es incuestionable. Por eso ha recibido este premio especial que otorga AEMET con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Hello everybody. I'm sorry I'm not able to join you today. It would have been my great pleasure to be there. Now in Europe over recent years we've seen the huge impact of severe weather events, whether it's flooding, windstorms, droughts, fires. The impacts on our society are huge, and these impacts are only likely to grow as a consequence of climate change. It truly is a huge challenge. Fortunately, in Europe, we have a great network of meteorological services and intergovernmental organisations, of which UMETSAT is only one, working together to help address this problem. So it is my great pleasure to accept this award on behalf of the staff at UMETSAT, but also on behalf of the wider community that work with us, that provide services from our data that help mitigate the impacts of severe weather events and help us deal with this challenge. So thank you very much. Bueno, pues el siguiente es para Celeste Saulo, que es la secretaria general electa de la Organización Meteorológica Mundial, por ser un referente, por su liderazgo, por su trabajo, por su atención a los sistemas de alerta temprana para todos, por su consideración con las comunidades más vulnerables frente a los retos del cambio climático. AEMET apoyó su candidatura a la Secretaría General de la OMM y la seguirá en este desafío para liderar una comunidad internacional, sobre todo eficiente. Vamos a ver el vídeo que nos ha enviado Celeste Saulo. Muy buenos días, queridos colegas de la Agencia Meteorológica de España. Es una enorme oportunidad para mí compartir con ustedes la conmemoración de este día, el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. En primer lugar, me dirijo a ustedes como secretaria electa de la Organización Meteorológica Mundial, porque es una conmemoración muy particular. Hoy por hoy somos todos conscientes que tenemos un deber para con el mundo en desarrollo, con los países que no son cubiertos por sistemas de alerta temprana, y sabemos que nuestra Organización Meteorológica Mundial, de la mano de todos sus miembros, ha definido la iniciativa Alertas Tempranas para Todas las Personas como una iniciativa prioritaria a llevar adelante en los próximos años. Me siento además enormemente conmovida y agradecida por haber sido elegida por ustedes de manera unánime para recibir este premio en homenaje y en reconocimiento a la tarea que desde Argentina he realizado al frente de lo que son los sistemas de alerta para mi país, para la región y para el mundo. Y justamente por lo que acababa de mencionar, la importancia que veo en este trabajo desde lo local hacia lo regional, lo internacional y global, para que la iniciativa Alertas Tempranas para Todas las Personas realmente llegue a todos aquellos que la necesitan. Quiero detenerme unos momentos para reflexionar acerca de qué significa tener sistemas de alertas tempranas para todas las personas.
En lo que es esta iniciativa hemos definido 4 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con conocer el riesgo. Es imposible actuar frente a algo que uno no conoce. Y conocer el riesgo es un pendiente que tenemos en muchísimos países. El segundo pilar, que está más del lado del expertise de la Organización Meteorológica Mundial, tiene que ver con mejorar los sistemas de pronóstico, los sistemas de monitoreo, todo lo que nos permita prepararnos frente a una amenaza natural. El tercero tiene que ver con la comunicación, porque ya sabemos que por más que tengamos pronósticos perfectos, si no sabemos comunicar y llegar a tiempo con el mensaje, no somos efectivos ni eficaces para proteger a la población. Y el cuarto tiene que ver con las posibilidades de recuperarse, de rearmar aquello que se pudo haber dañado durante un evento severo. Como pueden apreciar entonces, estos 4 pilares no se pueden trabajar de manera unilateral por ninguna de las organizaciones que hoy componen las Naciones Unidas. Y es por eso que tanto la gestión integral del riesgo de desastres, junto con la Organización Meteorológica Mundial, con la Organización para las Telecomunicaciones y la Cruz Roja Global, estamos articulados para pensar cómo va a ser la estrategia para desarrollar estos sistemas de alerta temprana, que hoy por hoy, lamentablemente, hay un 50% de países en el mundo que no poseen sistemas de alerta temprana. Y de ahí la relevancia de esta iniciativa y de ahí mi compromiso como secretaria general electa para que realmente en una ventana que ojalá sea hacia el año 2027, como se propuso el secretario general de Naciones Unidas, estemos pudiendo cubrir a esos países más vulnerables ante lo que es la gestión del riesgo y, por supuesto, la reducción de los riesgos de desastres. Recibir este premio, entonces, es por un lado un honor, un orgullo y por otro un compromiso, porque de alguna manera ustedes, colegas, están indicando una prioridad que ve España y la AEMET y compartimos a nivel global de que tenemos que poner todo nuestro acento, toda nuestra energía y toda nuestra capacidad de trabajo para resolver la situación de los países que, siendo más vulnerables, se ven fuertemente afectados por las amenazas climáticas que están creciendo y están creciendo en todo el mundo, independientemente del grado de desarrollo que tengan los países. Por eso quiero agradecerles este premio, muy especialmente, por supuesto, al presidente de la AEMET, Miguel Ángel López, y a todos los colegas que sé que trabajan codo a codo para que sigamos trabajando en este sentido. Que ustedes otorguen este premio habla de por sí del compromiso de ustedes para con esta iniciativa. Y por supuesto me obliga a mí, con el mayor de los gustos y la mayor de las gratitudes, a trabajar fuerte en esta dirección. Ese es mi compromiso. Celebremos este día con más trabajo, con más compromiso y pensando siempre en los más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, los que andamos en redes sociales sabemos que son una herramienta estupenda para que la información fluya y llegue a cuantas más personas mejor en tiempo real. Cuando se trata de información que puede servir para tomar una decisión determinante, pues esto se agradece que se amplíe y se refuerce la información que sale de AEMET. Al final, entre todos, se teje una red para mantener a las personas bien informadas. El problema es cuando esa información no es veraz, pero precisamente por este problema y por los beneficios que decía al principio, el manejo de las redes debe ser escrupuloso y muy responsable. Daniel Zamora es Meteo Huelva. Tiene en su cuenta más de 25.000 seguidores y es muy activo en redes. Es muy conocido y muy consultado por las cofradías y por los medios de comunicación, sobre todo en Semana Santa, ¿verdad? Será uno de los hombres más perseguidos de la provincia de Huelva. En su web Meteo Huelva se puede consultar en tiempo real varias estaciones que mantiene Daniel en distintas ubicaciones de la provincia. Bueno, es una actividad que, sin ser profesional, mantiene y contribuye a mantener a la población bien informada.
Y esta es la razón por la que hemos concedido el premio en redes sociales a Meteo Huelva. Entonces, vamos a hacer la entrega de una placa. Entonces, el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología va a hacer entrega del premio en redes sociales a Daniel Zamora como Meteo Huelva. Bueno, ahora vamos con José Calvo. José Calvo es meteosojuela en La Rioja. Tiene 2 estaciones en Logroño y una en Sojuela, La Rioja. Los datos de estos puntos de observación se pueden consultar en meteosojuela.es. Es miembro de la AME, de ACOMED, la Asociación de Comunicadores de Meteorología. Colabora con los medios de comunicación de La Rioja y también nacionales, ¿verdad? Suyo es el premio Sinovas. Sinovas se alimenta de reportes que van haciendo los aficionados que están previamente registrados en el sistema sobre eventos de impacto en un ámbito local. De manera que eso contribuye a mantener aún más información, ¿no?, para EMET. La página web de Sinovas permanece desde hace unos meses ciega de cara al exterior, pero hay un equipo de gente en AEMET que se está encargando de registrar y de introducir datos para que cuando tengamos el permiso de las autoridades de seguridad informática salga de nuevo esa web y estén todos los reportes introducidos a los ojos de todos. No creo que tardemos mucho. Bueno, pues desde que se dio de alta en Sinovas ha incluido 31 reportes de muchos fenómenos y validados con alta fiabilidad. Así que por esta contribución al sistema Sinovas vamos a hacerte entrega del premio. El presidente de la Agencia Estatal de Meteorología va a hacer entrega del premio a Meteosojuela, José Calvo. Y ahora quería pedirte, José, que cerraras tú este primer ciclo de entrega de premios. Esto es una encerrona, ¿eh? ¿Te das cuenta, Dani? Un día montas una estación y al otro día estamos aquí, entre gente muy importante. Bueno, en principio lo que queremos es dedicar este premio a Ari, que seguramente estará desde el cielo disfrutando de la felicidad de sus padres. Y dicho esto, agradecer, por supuesto, a la Agencia Estatal de Meteorología pues este reconocimiento. Y a mí, además, me gustaría agradecérselo desde su presidente a todos los trabajadores, sobre todo en estos tiempos un poco convulsos, en redes, que ya sabemos cómo son las redes, la jungla en la que se ha convertido. Y quería hacer mención pues, a los delegados de La Rioja que he tratado, a Evelio, carismático donde los haya. José, vamos a tomar un café. Y mientras toma entre café y café, te explicaba toda la dinámica de los tornados. Vino después José Antonio Pellitero, Evelio se jubiló, está felizmente jubilado, y José Antonio, pues la antítesis, minucioso donde las haya, no había informe que se le escapase un dato, y después se fue José Antonio, vino Paloma, la revolución llegó a La Rioja. Una maravilla, una maravilla. José, te quiero conocer, ven aquí, nos conocemos, me preparó 3 libros, te los voy a firmar para que te vayas leyendo, y me encuentro entre esos libros Introducción a la meteorología de Mariano Medina, un libro que llevaba buscando hace 10 años. En internet quedaba uno sin tapas, viejo, 300 euros. Y va Paloma y me lo regala, así que ya me has ganado, Paloma. Sin duda, reconocer también la labor de César Rodríguez, no sé si está por aquí, César, porque es una maravilla ese blog, la cantidad de datos que nos podemos consultar y nos aportas. Y la verdad es que yo en la Agencia Estatal de Meteorología siempre he encontrado gente con la que puedes aprender muchísimo. Para nosotros las redes, yo vengo siempre lo cuento, de Rodríguez de la Fuente, de naturalista, ese era nuestro influencer, nuestro tiktoker, ¿no?
y no había internet. Yo cuando llegué a internet me gustaba el tiempo, empecé a consultar cosas del tiempo, resulta que aparecían las redes sociales, que al principio cotilleabas, pero es que podías conocer gente que aportaba muchísimo, como Rubén, que también a la hora de esas dudas que teníamos, pues siempre estaban dispuestos a ayudarte a comprender muchas cosas de meteorología, porque es que además yo con meteorología no tengo nada que ver. Sí que lo tuve en principio como objetivo, pero yo vengo de saga de médicos, fui a estudiar meteorología, pero eran ciencias exactas, ciencias puras, y yo la verdad es que números y letras y todas juntas en una misma página, yo era de observación de la naturaleza. Así que me dediqué a la meteorología, a la medicina, y de paso pues tomé la meteorología como una afición, ¿no? Y dicho lo cual, pues también quiero agradecer a nuestras familias, Elvira, María, nuestras mujeres. Es increíble cómo nos podéis aguantar. Todo el día al pie del cañón, no nos habéis mandado todavía al carajo. Pues nada, este premio forma parte vuestro también. Y hacer referencia a todos los seguidores que tenemos Dani y yo en las cuentas, porque en el fondo son nuestra familia también. Y ellos son los que aportan esas imágenes, esos datos, que podemos después reportar. Al fin y al cabo, yo soy un simple recolector de todos esos datos y después nos sirven a la Agencia Estatal de Meteorología para hacer esos informes que quedan reflejados en sus páginas. Es curioso porque nosotros cuando montamos las estaciones queríamos un sitio de referencia, ¿no?, donde consultase. Yo empecé montando la estación, después escribí un poquito, a mí me gustaba la fotografía, subí muchas fotografías, pero yo llevo 10 años. ¿Cuántos llevas tú, Dani? Más o menos. Creo que son 17 años. 17 años. Pues no sabéis cómo han cambiado las cosas, porque de escribir en el blog a subir fotos hemos pasado a tener un consultorio mayor que el de la bruja Lola. Es increíble. Bodas, bautizos, comuniones, rodajes de película, mítines políticos, el pelo. Es muy curioso. Ni en la boda descansaste a la hora de dar datos a una cofradía, ¿verdad? Pero lo curioso es que todos cuando contactan contigo dicen, mira, que queremos saber el tiempo, porque hemos consultado a EMET, pero queremos saber tu opinión. Porque ellos no quieren saber si va a llover o no. No. Ellos lo que quieren saber es si tienes que poner la carpa, si tienen que poner la carpa, si tienen que mover los invitados a un sitio cerrado, si van a poder rodar la escena. Es decir, no, los datos ya los aporta a EMET. Eres tú el responsable de que ese día la boda salga bien o que puedan rodar la película. Es muy curioso. Y anécdotas, pues miles. He sido regalo de Reyes. Un día se pone en contacto conmigo una seguidora y dice, ¿te importa grabarme un vídeo? Es que mi padre te sigue, le gusta mucho la meteorología y me gustaría que fuese su regalo de Reyes. Y digo, bueno, pues la verdad es que yo quería tomar un café con él, bueno, vino toda la familia, nos tomamos el café y lo bueno de todo es que así podemos contar estas anécdotas en un día como hoy, ¿no? Pero sí, la verdad es que es una afición muy entrañable. Todo lo que podamos aportar, pues por nuestra parte, siempre es una gozada y recibir estos reconocimientos. Agradecer a todos los asistentes, a todos los streamers. Espero que mamá, no sé si habrá sido capaz de pinchar en el enlace. Veo que no. Menos mal que nos lo vas a enviar. Y nada, muchísimas gracias por el regalo, por vuestra presencia y Rubén, ya me dirás dónde te dejamos el jamón y el vino por el premio. Y no me quiero olvidar de esa segunda familia, de que es nuestro grupo de meteorólogos. Algunos miembros están aquí, otros no han podido venir, pero ahí también se aprende, se ponen muchos temas de actualidad en común, así que un saludo para todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Qué buen ambiente tienen la afición a la meteorología.
Qué bueno, eres tan alto que me has dejado el micrófono. Bueno, vamos con la segunda parte del acto. Decía Arzuaga, somos unos monos desnudos que tienen que protegerse del frío artificialmente, con vestidos por nuestra falta de pelo o con un buen fuego que nos caliente cuando el sol se va. El fuego, que fue un punto de inflexión en la historia del desarrollo humano, nos permitió cocinar alimentos más energéticos, prolongar la actividad diaria, alumbrando la oscuridad y calentar nuestra estancia cuando llega el frío. Amansar un elemento tan extremadamente peligroso como el fuego quizá nos hizo creer que podíamos con la bestia. Construimos donde no debíamos, quizá con lo que no debíamos, y descuidamos el mundo rural y sus reglas no escritas. Y ahora que sufrimos estas temperaturas insoportables, la sequía, pues asistimos atónitos a estos grandes incendios forestales, incendios que aterran, que no se comprenden, que avanzan implacables, que duran semanas, que tienen su propia meteorología, que desplazan a miles de habitantes. Bueno, pues en este afán por comprender lo que está pasando, por comprender la amenaza, buscamos respuestas. Y antes de caer en los brazos de la desinformación o de seguir haciéndolo de siempre cuando ya nada es como antes, vamos a enfocar la mirada a las fuentes confiables. Y ahí es donde me he ido a por Federico Grillo. Me atrevo a decir que tenemos los mejores equipos humanos de extinción de incendios. Si no son los mejores, no sé cómo serán los demás, porque yo he visto hacer auténticas proezas a estas personas. Hemos invitado a una de las personas que tiene la divina facilidad para explicar con sencillez algo muy complejo. Y esto, en los tiempos que corren, es extremadamente importante. Vamos a poder entender, a continuación, cómo se aborda la extinción de un gran incendio. Federico Grillo es director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. En su línea de Twitter dice: ingeniero forestal, analista de incendios. Es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene numerosas publicaciones de investigación. Su currículo es largo, tiene una formación sólida, un currículum solvente, y su profesionalidad es indiscutible. Es muy conocido, además, en Canarias, y en los últimos incendios le hemos podido ver en las redes divulgar con esa sencillez, ¿no? Con una serenidad, con una empatía hacia las personas que se desplazan, la sencillez al transmitir el conocimiento. Pero para mí hay algo que arroja luz en esta sociedad a veces un poco oscura. Leía en Twitter un post de una cuenta anónima de cuando el último incendio en Gran Canaria, en el 2019. Es una cuenta anónima y decía: los niños de Gran Canaria ya no dicen que de mayor quieren ser Messi o Cristiano. Ahora dicen que quieren ser Federico Grillo. Hay esperanza. Todavía hay esperanza. El caso es que estamos en buenas manos. Así que, Federico, por favor, eres soberano y te escuchamos con toda la atención del mundo. Bien, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia, presentación. Enhorabuena a los premiados. Y nada, agradecido de estar aquí. Creo que tenemos 6 horas por delante de charla, ¿no? Bueno, he preparado una presentación bastante amplia, la he dejado para ir pasando, pero la idea es que, bueno, luego hay un pequeño turno de preguntas por si quieren volver atrás. Vamos a hablar de análisis estratégico. Yo, como analista de incendios, mi especialidad es incendios inicialmente, luego paso ya a emergencias, toco todo tipo de FMAs o catástrofes, desde volcanes hasta nevadas que tenemos en Gran Canaria, curioso, o inundaciones. Evidentemente utilizamos la meteorología, es básica para nosotros. Paso aquí. Bien, vamos a comentar en la presentación un poco lo que es un plan. Para mí un plan, podemos describirlo de muchas maneras, de maneras muy técnicas, pero es de repente, por un evento malo que nos viene, tenemos que montar una empresa que tiene que montarse en apenas unas horas y tiene que funcionar. Tenemos que encajar diferentes administraciones para que saquen adelante la protección de personas, la reducción de daños y, sobre todo, la reducción de costes con mejores rendimientos. La alta especialización comentaremos un poquito, veremos algo de análisis, intentaremos entrar para que vean la meteorología aplicada a nivel del terreno, cómo toda esta dinámica de vientos, de convección que genera el propio incendio, traducido a nivel de llama, es importante.
donde se traduce lo que el meteorólogo aporta, en este caso a la gestión de la emergencia. Evidentemente, la alta resiliencia y la alerta temprana. Para mí la alta resiliencia es uno de los objetivos que tenemos que buscar todas las organizaciones. Significa el mando no tiene comunicación, se han caído los repetidores, el mando está cansado, hay fallos en las cadenas de comunicación y el sistema tiene que salir adelante, incluso en las peores situaciones. La alta resiliencia es un objetivo que tenemos que buscar, el reforzarnos unos a otros y sobre todo aquí va a entrar muy de lleno la formación y el entendimiento entre las partes. Se verá un poquito de análisis de incendios y luego, si nos da tiempo, comentaremos algo de comunicación. Bien, me gusta mucho esta imagen porque refleja los diferentes puntos de vista de las diferentes especializaciones, de lo que puede ver un meteorólogo a lo que puede ver un analista de incendios. Vendrían a ser estas posturas. Ambas son verdad, pero la realidad es que al final es un volumen, no es una cosa en 2D reflejada. Un poco la emergencia, si preguntamos a cada persona de los diferentes sectores o de las diferentes administraciones o puestos dentro de un organigrama, veremos que cada uno tiene una descripción de la emergencia y a veces parece que sean diferentes emergencias para un mismo evento. Bien, todo empieza con esa alerta temprana, con ese evento que nos viene. Piense una cosa que podemos describir, viene una borrasca o viene una ola de calor y el sistema se prepara. La alerta temprana es clave. Tenemos que intentar articular los mecanismos dimensionados a lo que nos va a venir. Esto implica pues, un aviso en el caso de meteoalerta, activación de planes. Tenemos que traducir lo que ustedes dicen a un plan concreto en el terreno. Si viene una ola de calor o viene una borrasca, no va a ser lo mismo 60 litros en una isla desértica como Fuerteventura o Lanzarote que 60 litros en una isla boscosa como La Palma. La vulnerabilidad al conocimiento del terreno, incluimos una capa que vendría a ser la parte de protección civil o la parte forestal, el estado de la vegetación. No es lo mismo una ola de calor después de una lluvia que una ola de calor después de una sequía. Las variables son las mismas, humedades relativas muy bajas, puede ser viento, temperaturas muy altas, pero las condiciones de la vegetación, la condición antecedente, esa capa tenemos que incorporarla. Entonces, tendremos un especialista en meteorología que da una información, un especialista en protección civil que da otra información, por ejemplo, vulnerabilidad, fiestas, diferentes acciones que haya en el territorio, y luego un especialista forestal que va a saber cómo van a estar los combustibles y la capacidad que tiene esa biomasa o ese bosque en generar, por ejemplo, fenómenos convectivos. Todo esto lo vamos a traducir en activación de planes. Esa empresa vamos a empezar a organizarla. Al igual que cualquier empresa necesita un rodaje, las activaciones de planes necesitan también un rodaje entre las diferentes partes. Actores en un plan de emergencia. Pues fíjense todo lo que tenemos. Estamos hablando de administraciones, departamentos, agencias, lo que llaman los americanos agencias, vendrían a ser para nosotros administraciones, y luego ciertos actores que parece que van un poco por libre, como por ejemplo la prensa. La prensa forma parte del sistema, es muy importante que entiendan que forma parte del sistema. Hay cosas, por ejemplo, en este país que todavía no hemos llegado. El periodista es un trabajador que va a una zona de emergencia que tiene que ir, como cualquier trabajador, con una evaluación de los riesgos y tiene que ir con un EPI. El periodista tendría que acudir al incendio con una ropa de incendio, con una formación que tiene que dar el empresario. Eso sería trabajar la especialización del plan. Cada una de las funciones que hay dentro del plan tendrá diferentes actores. Tenemos en el grupo de intervención, lo que es extinción, podemos tener bomberos forestales, podemos tener bomberos militares, bomberos privados, podemos tener unidades de voluntarios, como la protección civil. Podemos tener el grupo de seguridad, un montón de policías, desde la local, nacional, guardia civil, autonómica, policía militar, naval, aérea, guardia de seguridad. Podemos tener un montón de gente, agentes de medio ambiente, policía de cauces. Hay un montón de diferentes actores y todo eso hay que organizarlo en un organigrama. Este es un ejemplo, en este caso es de donde nace todo esto, que es el sistema de manejo de emergencia, el Incident Command System americano. Y al final tenemos una parte de operaciones, guerreros, que es lo que todos vemos en la tele. Tenemos una parte de planificación. Evidentemente, cada vez tenemos que darle más peso a esto. Se trabaja mucho la parte de músculo, se dota con mucho músculo y cada vez tenemos que ir hacia una especialización, incluyendo toda la parte esta de planificación. Una parte de logística muy importante. E incluso los americanos tienen un departamento financiero para poder, sobre todo, gastar dinero en función de cómo venga la emergencia. Aquí en España somos más de
lo que haga falta. Y luego, para justificar las facturas, luego vienen los problemas. En la gestión de grandes emergencias, una cosa que necesita para poder, en esa empresa, ponernos de acuerdo son el concepto de briefing, el coordinarnos, esa planificación antes de empezar a hacer las cosas. Podemos tener cosas protocolizadas, pero el briefing va a ser tremendamente importante. Aquí vemos un briefing en el origen de donde sale este sistema. Vemos por la mañana un briefing donde hay un mapa, donde hay una meteorología y donde se le dice a los diferentes actores lo que tenemos para el día. Esto todavía en España está costando mucho. Nos cuesta muchísimo el concepto de ponernos de acuerdo. La frase de vísteme despacio que tengo prisa, debemos de aplicarla. Y esto empieza con análisis, meteorología. Lo que tenemos ahora mismo, la situación es la siguiente, y exponemos lo que viene cara a una emergencia para que todo el mundo lo tenga claro. Evidentemente hay diferentes actores con diferentes niveles, diferentes capacidades intelectuales o diferentes capacidades operativas. No es lo mismo un jefe de dotación, un cabo, un capataz, que un analista de incendios en cuanto al comportamiento de incendio. Todo esto lo vamos a traducir al terreno en un mapa donde vamos a poner unos sectores. Nosotros aplicamos en Gran Canaria este modelo americano. En este caso hay un eje de propagación del incendio. Tenemos a la izquierda un flanco, a la derecha otro flanco y delante la cabeza, que es empujada por un vector principal, normalmente viento o la conjunción entre viento y topografía. A la izquierda empezamos con el sector alfa, Bravo, Charlie, Delta, vamos subiendo letras del abecedario y por la derecha restando o reduciendo letras del abecedario desde la Z. Zulu, Yankee, X-Ray, de tal manera que el incendio va creciendo y voy aumentando letras por un lado y por el otro reduciendo. Esto nos va a decir los sectores de trabajo donde vamos a colocar a toda esta gente. Jefes de unidad se van a sus sectores y tienen claro una meteorología y unas operaciones generales del incendio, más luego unas específicas de su sector. Bien, ese briefing luego lo trasladamos, esos jefes de unidad se irán a sus sectores y cogerán a su gente y harán otro briefing, otro pequeño briefing específico de su sector, donde harán un resumen de lo anterior y ya aplicarán las medidas anteriores al terreno. Bien, tenemos un montón de figuras que aparecen dentro de un incendio forestal. Por un lado está la Dirección Técnica de Emergencias, que es el puesto que yo desarrollo ahora, es estratégica. La parte de estrategia se pasa al puesto de mando avanzado, donde el jefe del puesto de mando avanzado pues dinamiza toda esa información que llega de fuera, más la que le aporta al sistema por dentro, y establece una serie de delegaciones, como es la jefatura de operaciones. El que lleva bomberos, operaciones, se llama jefe de operaciones, suele tener asociado otro jefe de operaciones que lleva solo medios aéreos, y luego empezamos a meter una serie de puestos, analista, oficial de seguridad, una persona que solamente se ocupa de ver los riesgos que puedan aparecer y es capaz de anular, abortar maniobras. Vendría a ser lo que en cualquier empresa es el prevencionista, que puede parar una obra, puede parar un trabajo. Y luego hay una serie de ramas, en este caso el jefe de grupo de logística, seguridad, policial, sanitario, y aparece aquí el oficial de comunicaciones también en el sistema, que vendría a ser un técnico, normalmente periodista, especializado en emergencias, que va a traducir todo esto luego al ciudadano. Vamos a incorporar al sistema también a la ciudadanía. Bien, la alta especialización implica que toda esta gente tiene que ir cada vez más profundizando en lo que van a desarrollar. Pues un periodista específico que sabe mucho de periodismo, pero se tiene que especializar en emergencias, o en este caso incendios forestales. Podemos tener incluso un meteorólogo que se especializará en el incendio en ese en concreto. O sea, no tiene que especializarse solo en incendios, tiene que especializarse en ese incendio. Bien, toda esta parte lo vamos luego a desarrollar en el terreno de tal manera que tendremos una serie de sectores donde tendremos gente desplegada de cada uno de esos grupos. La cosa se va complicando. Bien, la Ley de Protección Civil de 2015, el Sistema Nacional, habla mucho de prevención. La palabra prevención sale por todos lados. Antes de, en la fase de preemergencia, esa prealerta, alerta máxima, que viene normalmente asociada a un aviso de AEMET, meteoalerta. En muchos sitios amarillo implica automáticamente prealerta, el naranja alerta y el rojo alerta máxima. Pero no debe de ser exactamente así. Recuerden que tenemos que incorporar dos componentes, protección civil y en el caso de la parte forestal. O sea, puede ser perfectamente una prealerta o un aviso amarillo y ser una alerta máxima como estamos ahora mismo en Canarias, ¿vale? Dadas las condiciones del combustible o la vulnerabilidad. Bien, importante también esto que dice la ley y tenemos que cada vez más
los departamentos tienen que argumentar la inversión, el refuerzo en la parte pre-emergencia, antes de que llegue la emergencia, no gastar dinero en el momento que llegue la emergencia. Y fíjense cómo he señalado esto, sobre el Sistema Nacional de Protección Civil debe de realizar estas actuaciones, llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. Estos somos muy buenos, muy reactivos. Mandamos la UME, mandamos la caballería, mandamos todo lo que haga falta en caso de emergencia. Y además luego adoptamos medidas de recuperación para restablecer la infraestructura y los servicios esenciales para paliar los daños. Dinero después, que llega después de cuando se acabamos todo. Millones de euros que gastamos en el restablecimiento de los servicios esenciales o en la recuperación como zona catastrófica. Pero hay dos puntos previos que dice esta ley. Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan. O sea, si no se produce, evidentemente el gasto es mucho menor. Con cada euro que invertimos en prevención nos estamos ahorrando 100 euros en la parte luego de emergencia. Por eso es muy importante la alerta temprana, la comunicación y sobre todo adaptarnos a los sistemas de emergencia que vienen. Conocer al cliente en cierta manera. Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. Una cosa muy buena que ha elaborado AEMET en los últimos años es estos avisos específicos que avisan al gestor. Cuando un aviso que me llega el viernes por la noche implica, en el punto de planificar los medios y medidas, reforzarte cara a un evento, es complicado. El famoso fenómeno observado, pues en algunos servicios nos destroza. Si hay la más mínima sospecha de que pueda haber algo, es preferible una comunicación tú a tú. Oye, mira, estoy viendo esto, no me está gustando, para que lo tengas en cuenta por si acaso, porque igual va a salir sobre la marcha. Esto nos va a ayudar muchísimo en estas dos partes iniciales, porque la respuesta inmediata en muchos casos es muy tarde. Bien, la formación por competencias va a ser importante en todos esos puestos. Podemos profundizar muchísimo. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es el ahora. Vemos ahí un pequeño sendero, apenas del ancho de una bota, donde un brigadista de alta especialización está haciendo una quema para detener un incendio. Y lo que se hacía antes, que eran estos cortafuegos, donde tenemos un montón de gente, y encima de estas se saltaban. Ahora somos capaces de generar fenómeno convectivo adentro, en este caso alta intensidad adentro, para succionar, generar una pequeña entrada de aire hacia el interior y anclarnos en cosas como el ancho de una bota. Esto necesita muchísimo tiempo, muchísima formación y mucha práctica. Es la aplicación de una meteorología local que en el caso de lo que teníamos antes eran, se generaba la ignición y ya veíamos un poco a ver qué es lo que pasaba. Bien, se está formando incluso a la parte de periodistas, procuramos que entiendan que son trabajadores, que tienen una responsabilidad, que el sistema puede decir a la prensa, tiene usted que comunicar esto, es una orden. Hay un plan de emergencia activo. Casi por encima de un plan de emergencia no hay muchas cosas. Tenemos el estado de sitio, estado de guerra. El plan de emergencia implica que podemos evacuar, podemos decir, ábrase esa casa, cuando el Código Penal impide entrar a una vivienda a la policía, pero en caso de un plan de emergencia activo se puede, si hay riesgo para las personas. Bien, vamos a empezar a aplicar un poquito meteorología. Aquí tenemos el Valle de Weimar, donde se inicia este incendio. Tenemos un viento general que va siguiendo un eje de cresta, un poquito en diagonal respecto a ese eje de cresta. El eje de cresta va más o menos de suroeste a noreste y el viento viene un poco del oeste. Tenemos un viento nocturno, un viento de enfriamiento del suelo. Esas partículas de aire se enfrían y pesan y empiezan a generar una lámina de aire a nivel de llama. Se nos genera esta ignición. Todos pudiéramos pensar que con este viento el incendio baja, empujado por el viento o contrarrestado un poco por la topografía. Las imágenes que tenemos es un fuego ascendente, donde no vemos este viento. No lo vemos. El viento inicialmente lo teníamos en la fase conato, pero una vez que adquiere un poquito de intensidad, el comportamiento es al contrario. El fuego asciende con una cierta fuerza. ¿Y esto por qué sucede? Porque el propio incendio es un pequeño centro de acción que está generando su propia dinámica. Aire caliente, canalizado en barrancos, ascenso hacia arriba, pierde fuerza y luego el viento general lo tumba hacia el lado derecho y bajo. Frena un poquito el viento descendente, pero llega un momento que esto puede tener una intensidad bastante importante. Vemos sobre ese viento general, esos catabáticos, esos vientos descendentes de noche, como el incendio hace una primera carrera y en la cresta se nos está frenando. El análisis lo que va a intentar es adaptar el perímetro actual del incendio, esta parte en rosa, el potencial del incendio en lila,
con unas flechitas que son los tracks. Inicialmente estos de la derecha y los de arriba al otro lado de la cresta. Y están planteados sobre todo pensando en lanzamiento de cenizas que genere la columna principal. ¿Y por qué puede generar la columna principal este lanzamiento? Por el viento general que tenemos arriba. Y al final todo esto se traduce, esas componentes topográficas con esas componentes de viento general, ese movimiento de caída de cenizas a derecha, partes bajas, ascenso topográfico, caída de pavesas en la parte baja. Y esto se denomina incendio por contraviento. El contraviento es este viento que con una cierta intensidad genera ascenso en la parte contraria de la ladera. Vamos a ver una imagen, a ver si sale el vídeo. ¿Está saliendo aquí? Sí, sale en esta, sí. Pues no sale. Pues nada, lo de streaming tiene suerte. Ahí a lo mejor va más despacio. Sí, Ahí. tenemos que ver a nivel de llama un comportamiento, en altura otro comportamiento, y luego en muchos casos la interacción entre ambos. El trabajo de un analista inicialmente empieza en remoto, planteamos una hipótesis, vamos a ir validándola, tenemos muchísimos instrumentos en redes sociales, hoy en día hay una cantidad de cámaras y vídeos en directo que nos van a permitir en este caso la caída de focos secundarios en la parte baja validando la hipótesis que hemos planteado. Bien, aquí vemos esa columna convectiva, está en la zona sur, topográfica en cierta manera, producida por la forma del terreno, lo que consideramos en análisis el blow-up, comportamiento eruptivo. El fuego entra en los barrancos, genera una propagación importante, columna convectiva, supera la altura de la inversión y se pasa a la capa superior donde el viento lo tenemos en aquel sentido. Pero es capaz en el tramo final de penetrar hacia la ladera norte, incluso yendo en contra del viento que en principio le tenía que frenar, que iba empujándolo hacia allá. Vamos a ver este fenómeno en un time-lapse. Esto es en la isla de La Palma en 2009. Vemos cuando cobra importancia, cuando el blow-up se desarrolla, traducimos lo que hay abajo, carga de combustible, la forma del terreno, sobre todo vaguadas, genera un comportamiento eruptivo, columna convectiva, que es capaz de superar, pues en este caso, unos 3 kilómetros y medio. Cuando la carrera frena, cuando no arde lo suficiente, pierde fuerza y es el viento general, en este caso el hélice superior, que se lo lleva en dirección sureste. En este fenómeno, en el incendio de Tenerife, pues estábamos hablando con David, 8 pirocúmulos tenemos registrados. Hasta ahora habíamos calculado 2 registrados en incendios en los últimos años y este estuvo en todo momento generando esos pirocúmulos durante los diferentes días. Bien, aquí vemos una imagen donde se ve un alisio, la capa esa superficial del noreste, vemos incluso una pequeña formación de nubes en la zona norte de Tenerife, la inversión a 650 y vemos el alisio superior como nos está enviando un viento del oeste, inicialmente del noroeste, que empuja el humo en sentido hacia, pues en este caso hacia Gran Canaria. ¿Cómo complica esto la gestión de un incendio? Cuando tenemos dos vientos y el incendio se está moviendo en diferentes cotas, pues evidentemente todo esto hay que traducirlo. Estas dos tipologías de vientos los tenemos que traducir luego a los sectores del incendio y además tenemos que sumarle la interacción entre esos vientos y la topografía. Bien, aquí voy a poner otro time-lapse donde se va a ver justo lo que sería la inversión en una pequeña collado o degollada se llaman allí, donde vemos que con una pequeña modificación de la inversión el flujo no pasa a este lado y genera la entrada, la dinámica de un viento por el otro lado. Esto imagínense en un incendio, ahora hemos teñido el aire con nubes para poder ver el movimiento del aire, en muchos casos en verano no lo vemos esto, pero mueve los incendios. Tenemos un viento en un flujo en un sentido que está empujando el incendio y de repente simplemente el hecho de que baje un poco la inversión invierte todo el proceso generando problemas tremendos en la gestión de la emergencia. Por eso es tan importante entender
entender al cliente lo que necesita. Los grandes desastres vienen motivados, y aquí es algo que ustedes lo ven con los cambios de viento. Espera, si te alejas no te oyen, ponte un micro. Sí, tenemos... Sí. A ver. Tenemos, en este caso, vemos aquí una dirección de viento, el suelo es naranja, vemos como el viento del noroeste, hay un giro de 90 grados, activando todo el flanco izquierdo, y el incendio se nos desparrama. Aquí lo mismo, este es en Australia, lo mismo. Muchos de los grandes desastres vienen motivados por estos giros de viento no previstos, o previstos pero no informados adecuadamente en toda la cadena de mando. Si tenemos gente trabajando aquí y no son avisadas para que sean contundentes en las tareas de liquidación, no lo tienen claro, pues las labores a lo mejor hay que sobredimensionar, mayorar las medidas aquí para que esto no se active. Puede ser que la información se nos quede por el camino. Para esto es muy interesante para nosotros el uso de meteorogramas. Este es adaptado, 3 gráficas superpuestas, donde nos establece unas ventanas de gran incendio cuando las temperaturas suben y las humedades bajan, y sobre todo los giros de viento a las diferentes cotas de aplicación luego a sectores de incendio. Si una persona la tenemos a cota 500, pues que él pueda verse en el meteorograma y sepa los cambios de viento que le van a repercutir luego en sus maniobras. Vemos uno de los grandes desastres en el caso de Gran Canaria, un incendio que gira, vientos del este se giran de noreste, además se suman el catabático con el viento general, catabático en superficie y el general en altura para la columna convectiva, y el incendio pasa de 5.000 hectáreas a casi 19.000, casi 20.000 hectáreas. En la fase antes del giro se estaba, digamos, ya diciendo que el incendio ya prácticamente estaba ya en fase de control, incluso se estaban desmovilizando medios. Se vio la meteorología, pero no se vio. La ves, pero es como si miras, pero no lo ves. Bien, otra cosa también importante es de los grandes movimientos de los incendios son los frentes cuando bajan de noche con los catabáticos. Aquí vemos en Funchal un incendio por un terral, en este caso un viento alisio que pasa a la zona sur y desciende, porque la inversión es más alta que la altura de la isla, y vemos como el viento empuja la cabeza del incendio y se introduce en Funchal, la capital de la ciudad, de la isla. Vemos de noche esa columna descendente, son los frentes más complicados de detener, debido a que estamos trabajando en cabeza de incendio, paveseo por debajo, la llegada de humo, es muy peligroso meterse ahí. Lo que nos está pasando ahora es que los incendios, una parte importante de la superficie que queman, el mayor número de hectáreas los están quemando en este tipo de comportamientos. Por lo tanto, es importante también esas previsiones. Pensemos en este movimiento del viento. Tenemos en esa zona señalada en rojo, vientos del este se giran al sureste, entrada de Calima, se va girando al suroeste con la llegada de un frente y luego se ponen del oeste con altas intensidades. Imagínense lo que haría un incendio, que camina y se va activando todo su flanco derecho y en este caso, dependiendo de dónde nos queme, pues nos da la vuelta a la zona. Vale, todo esto es previsión. Aquí tenemos una imagen del incendio de Tenerife, donde teníamos una previsión de vientos. Inicialmente, y esto ya es meteorología aplicada, tenemos esa fase convectiva que ya hemos visto, tenemos el viento general como lo trae hacia aquí, tenemos una especie como de área de influencia, esto lo llamamos en análisis zona del hombre muerto, que está delante de la pluma. ¿Por qué? Por el avance del frente, por el humo puede quedarse abajo y contaminar totalmente la zona, accidentes de tráfico, problemas a la evacuación, personas con problemas respiratorios y sobre todo la caída de cenizas. Se están empezando a quemar pueblos, viviendas en el interior de los pueblos que no tienen vegetación alrededor. Ventanas abiertas hace calor y entran las pavesas por las ventanas y se empiezan a quemar por las cortinas o los sofás o las camas que han entrado cenizas. Toda la costa de esta parte de Tenerife en los días siguientes estaba cargadísima de cenizas. ¿Y qué necesitan las cenizas para generar ignición? Pues humedades bajas, humedades relativas bajas y un combustible fino disponible. En este caso un pasto con humedades por debajo del 20% está asegurado el paveseo a largas distancias. Entre el 20 y el 30 que podíamos estar arriba, por encima de los 650, más o menos debajo de ese sombrerete, pues ahí, de ahí para arriba las igniciones son fáciles. Y aquí lo que nos salva es que tenemos unas humedades altas, en torno al 60-80% en la zona costera.
sería aplicación de esa convección. La convección implica levantamiento de cenizas, el viento general se la va a llevar, área de apertura de toda esa pluma, y debajo colocamos la zona del hombre muerto por caída de ceniza. Y ahora lo que nos vamos es a mojar en un perímetro potencial que va a ser este incendio. Este incendio ahora mismo tiene un viento del oeste y se prevé una entrada de viento del suroeste, que va a hacer que esa pluma se nos gire ligeramente, unos 30 grados, hacia el este de la isla, este-noreste. Ya no va a afectar a la zona costera, ahora va a afectar a zona alta. Por lo tanto, las condiciones cambian con un pequeño giro del viento, cara a la ignición por delante. Bien, en análisis aquí vemos un perímetro de incendio evolucionado, la parte lila, esa es la parte potencial que va a arder, a esto le tenemos que sumar los catabáticos que los estamos poniendo en los dos laterales de la isla. Vemos esa columna, como está girando, y ahora tenemos la ciudad de La Laguna, a unos 600 metros de altura, y un macizo por delante que va desde esos 600 a unos 1.000, 200, 1.300 metros, por encima de la inversión y mucho más seco. El potencial ahora es alto. Hemos marcado, vemos arriba la línea punteada del perímetro potencial, y nos planteábamos la posibilidad de salto a distancia, en este caso aumentando la superficie desde los 1.700 actuales, 8.500, si la ampliamos hacia el noreste, pues ampliaríamos la superficie, probablemente subiríamos a unas 12-15.000 hectáreas. El riesgo altísimo. En toda esta zona se generaron incendios. Por lo tanto, a partir de ahora, pues vamos a ver las cabezas de incendios de otra manera. Fíjense en esta, en 2017 en Gran Canaria, con toda la área que tiene por delante. Y esto es lo que está sucediendo en los incendios actuales, sobre todo en fase convectiva. Bien, el desarrollo del incendio, este se caracteriza por un movimiento topográfico con un viento descendente, paveseo en la parte baja, ascenso, paveseo, ascenso, y un comportamiento según un eje de cresta en dirección hacia el noreste, entrada de viento catabático hacia el noreste, cambio de viento, en este caso del este-sureste, que mueve el incendio ahora hacia este lado, seguido de otro cambio de viento que mueve el incendio hacia este lado. Cabezas de incendio. Ya dos giros o un giro de viento ya es un problema. Pensemos que 4 giros de viento en un episodio así es un desastre asegurado. Bien, la evolución del incendio, estamos marcando un perímetro, lo que se va a quemar en las horas siguientes. El analista aquí se la juega, dice, bueno, yo creo que en las próximas horas se va a quemar esa parte lila, y vamos viendo, como a medida que va sucediendo la evolución del incendio, se van cumpliendo esos pronósticos, donde vamos a ir aplicando esa meteorología a nivel de llama. Quedo a las preguntas del público. Cuando tienes el incendio y quieres saber hacia pues, dónde que se puede mover, que la pluma, ¿tienes algún pronóstico para 3 días, para 2 o para dependiendo? Sí, bueno, hay simuladores de las plumas de incendio. Yo nunca los he utilizado, siempre utilizo el viento general y luego le abrimos unos 35 grados a ambos lados, que es más o menos lo que dispersa. Y luego hay veces que el humo asciende y se va, y otras veces se queda incluso baja, según los movimientos. Pero el análisis procuramos hacer siempre, primero uno en remoto, y luego ya vamos validando con el terreno. Al final desplazamos una unidad de análisis, estamos hablando de varias personas, y vamos todo el rato validando en campo con observación. Prefiero los simuladores utilizarlos sobre todo para prevención y para dimensionamiento de infraestructuras, no tanto para la extinción. Y quería oír tu opinión. Sabes que nosotros lanzamos un índice diario con el máximo riesgo de ese día, ¿no? Concentrado normalmente en las horas centrales y tal. ¿Cuál sería tu opinión respecto a sacar un índice cada 6 horas o cada 3 horas? ¿Crearía confusión? ¿Sería bueno para vuestra aplicación? ¿Qué opinarías de esta posible opción? Bueno, yo creo que dependiendo de la época del año es interesante sobre todo el máximo del momento. Por ejemplo, en invierno lo que vamos a tener son incendios en horas centrales, que luego por la noche vamos a atenuar, y en verano la cosa cambia. Entonces quizás en verano ser un poco más detallado, pero lo ideal es coger siempre la hipótesis peor, porque activar un plan y desactivarlo, nosotros no podemos, nosotros lo activamos y hasta que las condiciones no cambian, por lo tanto duran días, no funcionamos tanto como ustedes en avisos de tal hora a tal hora. Entonces yo creo que lo importante es el máximo
índice que te genere en el sitio. Y luego otra pregunta que ya te hice un poco. ¿Consideras que la inestabilidad habría que meterla en la ecuación del índice con mucho peso, poco peso, depende del caso? Es decir, sí, riesgo sí. extremo, riesgo moderado. Sí. Yo creo que si la capacidad de convectiva, si podemos ver la generación de pirocúmulos, la puedes medir y la puedes reflejar, yo creo que es ideal ponerla. Yo soy muy partidario de no solamente ver la atmósfera, sino ver el terreno, porque al final si no hay carga y no tenemos esa forma del terreno, hay algo que tiene que alimentar eso, pero evidentemente la atmósfera va a contribuir al disparo. Y yo creo que sí, el reflejar este tipo de documentos, yo creo que quedaría mucho mejor. Bueno, hay simuladores, cada vez son más eficientes, pero yo la realidad que tengo con el caso de Canarias, hemos aplicado inicialmente el FireSight, el FlatMap, ahora estamos con el nuevo simulador que han generado, que bueno, lo hemos adquirido hace poco y estamos probándolo, el de Joaquín Ramírez, el Wildfire Analyze, pero no se acaba de ajustar a la realidad. Todavía yo creo que estamos un poco lejos Entonces, te da tendencias, te da buenas tendencias, pero todavía no supera, creo yo personalmente con mi experiencia, no supera la capacidad del analista de su procesador mental con la observación y el mojarse en líneas sobre todo las previsibles de correr, porque son fenómenos caóticos donde intervienen una cantidad de variables. La aparición, por ejemplo, de focos secundarios de repente te genera una emisión aquí, pues es de miles y miles de cenizas y te genera esta, y esta cayó, no es lo mismo caer en el barranco en medio que te genera un nuevo blow up que 15 metros desplazada a la izquierda que solamente te genera la carrera izquierda en ese barranco. Entonces, son herramientas que te vienen muy bien para justificar y para ver esas tendencias, pero todavía no supera, yo creo, la capacidad de un analista bien bregado y sobre todo que sepa de incendios, que tenga horas de incendio. Creo que el futuro irá por ahí, pero todavía hay que desarrollar cosas. Si tendríamos que hacer énfasis también en el estudio de posiciones, hablamos de lluvia, en este caso, o sea, de posición seca, posición húmeda, pero con la ceniza, pues intentar algo como que tuvierais la pluma un poquito más definida o lo que tenéis. Sí, yo creo que sí, sobre todo de noche, que en muchos casos no se ve. Y estamos gestionando incendios a corta distancia sin pensar en lo lejos que puede caer. Tenemos en 2007 en Tenerife un incendio que a las 2 de la tarde, ves la columna, parece una bomba atómica, genera focos secundarios a 15 kilómetros. Y desde los 15 kilómetros hasta el incendio todo lo pone a arder de manera simultánea. Y creo que son los escenarios que nos vienen. Entonces, el poder ver una previsión, que la puedas validar con una imagen de satélite, con imágenes aéreas que te pueden llegar de diferentes medios, ¿no? De los propios medios de extinción o drones o lo que sea, o cámaras, y que podamos estar atentos no solamente al pie de llama, sino ver esa convección y cada vez que se genera convección es levantamiento de cenizas, cachos de cortezas, de hojas. Si eso lo vinculas, por ejemplo, con eucalipto, es asegurado el lanzamiento de cenizas a grandes distancias, y ver todo el recorrido y luego traducirlo a sistemas de protección civil donde al menos que informemos a esas poblaciones que están por delante de, oiga, está usted bajo la influencia de una pluma de incendio y existe la posibilidad, dadas las humedades relativas existentes, a que pudieran generarse focos secundarios a distancia. Yo como vecino, que la alerta temprana me diga mañana, si esto no, y es una de las cosas que hemos comprobado en 2019, si decimos, estamos trabajando en este incendio, está muy complicada la cosa, si se nos escapa, va a afectar a todo eso, a ustedes que están por allá, solicitamos que se preparen por si acaso. Bueno, es alarmismo, no es alarmismo, la realidad es que estamos trabajando en el incendio, somos súper optimistas y a lo mejor lo apagamos y perfecto. Y encima vamos a estar criticados, lo apaguemos cuando lo apaguemos. Si avisamos a aquella zona y la gente se prepara cerrando todo con cuñas de información que ya tengamos preparadas, limpieza alrededor, cerrar puertas y ventanas al interior de los pueblos. ¿Quién se va a imaginar que se va a quemar un tercer piso de un edificio? Pues eso está sucediendo. Entonces, si yo aviso con mi alerta temprana y establezco una serie de medidas dentro de ese plan, comunicación a la población que forma parte del sistema, potenciales víctimas, yo voy a estar trabajando. Si lo apago, esas personas van a decir, ostras, gracias por haberlo apagado. Y estamos viendo cartelería de agradecimiento en esas zonas
porque están informados en todo momento. Si falla, al menos, si ha fallado, si no hemos podido, pues al menos cuando llegue allí vamos a reducir los daños porque la gente ha preparado las cosas. Entonces, eso es un sistema donde tenemos que tener en cuenta humo, pavesas y frente de llama. El frente de llama tiene su complejidad, porque no es solo meteorología, hay fenómenos caóticos. Es el concepto de un tornado, en este caso de fuego, que lo vemos como una peonza, gira hacia allí, de repente se viene hacia aquí, luego se queda parado un momento, vuelve otra vez hacia atrás, y ahí entran fenómenos caóticos que son mucho más difíciles de predecir, pero sí lo podemos evaluar, en cierta manera, con la observación y decir, mira, esto está muy complicado, retira gente, porque tiene ahora mismo una fase convectiva que no nos está gustando, un incendio hambriento, un incendio convectivo que no nos está gustando. ¿Me ayudes a entender lo que pasa en Hawái? Bueno, la presencia de vientos fuertes por la zona, creo que tenían por allí una borrasca, un huracán o un tifón, no sé qué había, no recuerdo muy bien, pero sé que había inestabilidad por la zona, con lo que tenían un viento intenso. Se genera una ignición, todo parece indicar que hay una central eléctrica por allí. Importante, habían informes en los años anteriores que avisaban del riesgo. El cableado, vemos postes, en el momento, cuando ves ya postes caídos, pues está claro que hay problemas en las líneas eléctricas. Ahora todo esto son presunto, porque vendrán luego las investigaciones serias, siempre hay que hablar de presunto. Y luego una cosa que nos está pasando aquí, por ejemplo en Madrid, que arden más las urbanizaciones que el monte. O sea, tenemos un monte que es un pasto, unos ciertos matorrales, y las urbanizaciones se han ido cargando de vegetación antigua, son en muchos casos urbanizaciones antiguas, la presencia de madera. Una de las cosas que hacen las viviendas de madera es generar mucha pavesa cuando arde. Son grandes piras, al final son grandes piras de madera que generan grandes focos convectivos que a su vez pavesean en las siguientes viviendas que hay por delante. O sea, tenemos intensidad y tenemos lanzamiento de cenizas. Si sumamos todo, pues al final lo que tenemos es un comportamiento de incendio que se mete en la parte interfaz, satura el sistema, porque están ardiendo todas las casas, hay muchísima gente, la forma de las calles, todo el movimiento de las personas, el fallo en la alerta temprana, el fallo en las evacuaciones, empiezan a haber fallos de sistema, digamos, te colapsas. Y a mí me sorprende mucho que, dado un viento intenso, normalmente los incendios cuando son con vientos intensos suelen ser muy alargados, una cabeza muy pequeña y unos flancos enormes. Cuando se producen giros, esos flancos enormes se convierten en cabezas enormes. O sea, proyecto una cabeza pequeña que va en este caso hacia el mar, y si hay un giro, su flanco izquierdo, por ejemplo, se convierte en una cabeza enorme. Por eso es muy importante determinar los giros de viento para rápidamente cerrar esos flancos. Pero en el caso de Hawái no hay cambio de viento, va directo hacia el mismo sitio, sin embargo se ensancha muchísimo. Al ensancharse muchísimo, da una idea de que la saturación del operativo impidió coger los flancos y se van abriendo. Es una emergencia muy complicada, pero yo creo que uno de los factores principales es el modelo de combustible. La vivienda de madera, mucha carga, una zona muy urbana, mucha intensidad. Pues al hilo de eso, hay ciertas precauciones que hay que tomar cuando se tiene una residencia en una urbanización, ¿no? Porque si echamos un vistazo, normalmente la vegetación está muy cerca de la fachada. Eso en principio no es aconsejable. ¿Tenemos que cambiar algún hábito? Sí, muchos. Muchos. Dinos unos cuantos. Lo primero es el concepto de autoprotección. Yo siempre digo, la vivienda si vives en un entorno rural, el fuego forma parte del ecosistema y está ahí presente de muchas maneras. Lo genero yo, te viene un rayo, te viene un incendio de fuera. Por lo tanto, convierte tu vivienda en un búnker. Concepto de autoprotección. ¿Qué arde por fuera? Pues normalmente es el pasto. Luego, cuando llega a la vivienda, si yo me rodeo de setos de arizónica, seto de arizónica arde muchísimo. Bueno, pues eliminar ese tipo de vegetaciones que son más modas por unas vegetaciones más turgentes, con mayor cantidad de agua y que no arden tan fácil. Y es protegerte sobre todo de la alta intensidad en contacto con la vivienda y luego medidas cara al humo y a las pavesas. Desde cerrar puertas y ventanas, que son procedimientos, contraventanas o productos ignifugados, pinturas y demás. Hay un montón de información en la red respecto a lo que es la defensa de viviendas. Y es un capítulo que todavía queda muchísimo por hacer. Sobre todo los sitios que no tienen grandes tradiciones de grandes incendios, que tienen sistemas de extinción muy buenos y que tarde o temprano colapsan, que es lo que está pasando. Todos
lo que llamamos la paradoja del bombero. Cuanto más bueno eres, cuanto más medios tienes, cuanto más rápido llegan los incendios, peores incendios tienes. Porque se te va cargando, apagas todo, pero llega un día en que la ignición se te genera con un viento tremendo, un fallo de varias cosas, el camión se estropeó, el helicóptero no puede volar, lo que sea, y ese día la intensidad es tan grande que no puedes apagar el incendio, estás fuera de capacidad. ¿Tenemos realmente los mejores equipos? ¿Estamos entre los mejores? A nivel europeo, los españoles están lo más punteros, pero somos de tanto tortazo, nos hemos especializado en tortas y tenemos unos medios muy profesionales. Además somos muy gitanos, muy variopintos, pero cuando salimos fuera, como tenemos 17 comunidades autónomas y en Canarias son 5 autonomías en cada isla, entonces todos vestimos de manera diferente. Cuando llegan los españoles en Canarias tenemos, mi cabildo es pantalón azul, camisa amarilla, los de Tenerife pantalón verde, camisa amarilla, los otros un buzo, podemos tener 7 uniformes diferentes para una misma comunidad autónoma. Entonces, eso nos ha obligado a mejorar muchísimo la coordinación. Queda mucho todavía que trabajar en la parte de coordinación. Esa empresa que les decía, piensen que es que no nos conocemos, estamos cada uno encerrado en su departamento, en sus muros. Si pusieran una caricatura mía, sería un tío con un mazo enorme rompiendo paredes y diciendo, vamos a hablar. Porque en el momento de la emergencia es complicado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo lo veo de esta manera, yo lo veo un círculo, ya, pero es que yo lo veo un cuadrado. Y resulta que es un volumen. Entonces, esa parte de preemergencia tenemos que trabajarla mucho más. Y sobre todo, otros departamentos de las administraciones, como son las intervenciones, los recursos humanos, que no entienden esto, que no entienden que hay que invertir en la prevención, en el previo. Tenemos un ejemplo muy bueno, creo que era la Ofelia, en Galicia, una ciclogénesis explosiva que subía por todo el Atlántico paralelo a Portugal y que, vamos, en una situación de esta yo la veo venir y es alerta máxima publicidad, toda la policía desplegada por ahí, que nadie queme, parar todos los trabajos con herramientas que puedan generar chispa, porque es que cualquier ignición se te va a ir. Y sucedió lo que sucedió en Galicia, un montonazo de incendios muertos. Entonces la alerta temprana es importante, muy importante. Podemos concluir. Vamos a escuchar al presidente de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, yo no os quito mucho tiempo porque la conferencia de Federico ha sido muy densa e incluso han salido cosas interesantísimas que yo creo que tendríamos que explorar conjuntamente. 3 ideas muy rápidamente. La primera, hombre, gracias porque esto lo habéis hecho vosotros y alguien ha empleado una palabra que a mí me gusta mucho emplear en esta casa y hoy la he sentido especialmente. Esto es una familia y se ha visto, esto es una familia que habla, que se comunica, que siente temas personales y que estamos aquí con unas finalidades muy especiales, que es pues dar un servicio público, conseguir que la gente viva mejor, conseguir que la adversidad, los siniestros no se conviertan en pérdidas de vidas humanas y como familia pues nos queremos, nos respetamos y nos ayudamos. O sea que primera cuestión, gracias y estupendo que exista esta familia. Otra idea que ha salido muy rápidamente es la comunicación y lo has comentado tú. Y para nosotros es un gran problema, pero yo iría más allá. Ante la adversidad meteorológica, ¿no? Vamos a centrarnos en lo nuestro. A ti te preguntaban, y bueno, pues a mí dime ahora esto, sí es cierto, nosotros lo asumimos, Rubén que está ahí lo vive, es decir, nos echan en cara sobre todo a la parte más dura, que es la parte como institución. Claro, es que no comunicáis bien, es que no llegáis bien, es que no decís bien las cosas. Yo no solamente diría que hay que comunicar mejor, sino que hay que hacernos comprender mejor. Porque es cierto que muchas veces pues, es duro llegar con ese mensaje y que consigamos, y esa fue una gran lucha en la OMM que yo me digno, incluso hay personas que me acompañaron con mi intervención en las adversidades, los avisos, la información, tiene que ir en los lenguajes que la gente te entienda. No lo puedes dar en inglés. En inglés, todo el mundo no habla inglés. Tienes que darlo, pero no solamente en su idioma, sino incluso bajarte al nivel donde se puedan emplear palabras que la gente entienda. Yo escuchaba a Federico, ha dado un par de detalles que yo diría, es que eso se tendría que convertir en mensaje ya. Yo tengo arizónicas y te estaba escuchando, digo, me las voy a cargar, aunque estoy
Yo a lo mejor resulta que un día de incendio se me ocurre cerrar las ventanas, pero no se me ocurre lo que he dicho, arrancar inmediatamente todas las cortinas, mojarlas, lo que sea. Es decir, nos falta muchas veces que el ciudadano normal, y sobre todo en algunas zonas, le llegue esa información de comportarse directamente ante una situación de adversidad meteorológica o de incendio, que estamos aquí un poquito ampliando el panorama. Con lo cual, comunicación, comprensión, y lo ha dicho Yolanda. Hasta luego, Sofía, y muchas gracias. Es un lujo tenerte. Que es el tema de comprensión y el tema de fuentes fiables de... Porque, y ahora entro ya en la parte más desagradable. Al entrar aquí me he encontrado con un gran sufridor, un gran profesional y una gran persona, David, nuestro delegado territorial en Canarias, que además pues están ahí sentados sufriendo lo que... Y me hacía un comentario de una cosa que, pues perdóname que lo use, pero sí lo tengo que usar, porque una entrada, una llamada, donde le ponen a caer de todo, porque le achacan a él y con él todo el grupo de personas que trabajan en AEMET la siniestralidad meteorológica que se está viviendo. Esa situación que antes comentaba Sofía de este tiempo de locos. Se está empezando a producir una cosa. Yo llevo ya 10 años en esta agencia, va para 11, o sea, puedo hablar un poquito ya con... Yo cuando llegué esto no lo viví. Insultos a meteorólogos, amenazas a meteorólogos y a sus teléfonos, donde se les echa la culpa de la adversidad meteorológica y se les dice que están empleando el clima como una arma porque están o exagerando la información o provocando que desaparezcan las nubes. Esto es nuevo, ¿eh? Y esto empieza a ir a más. ¿Por qué va a ir a más? Porque la adversidad meteorológica va a ir a más. Y porque esto va a repetirse. Y porque hace poco leía un artículo, un libro que, bueno, lo recomiendo, que decía que el siglo XXI es el siglo de la ira. Pues sí, la gente está con ira y está con enojo y está con indignación porque ve que un desastre natural, una adversidad meteorológica, un incendio, es humano que busquemos a alguien donde pueda decir, tú tienes la culpa, tú eres... Pero es que se haya señalado al meteorólogo que es la paloma mensajera y es que le están dando unas pedradas, perdonadme, que esto, y vosotros también en parte en redes lo estáis viviendo y tú lo decías, es decir, hay un caldo de cultivo donde empieza a producirse una situación donde el que viene a dar una información para salvarte la vida se le coloca, tú es que eres el que ha provocado esto. Pero bueno, como puedes estar... Y bueno, no lo dicen así finamente, ¿eh? Ha habido personas que han sufrido insultos y han tenido que llevarse denuncias a comisaría. Entonces esto está yendo a más y como la adversidad va a ir a más y la situación de ira entiendo que va a ir a más, yo os pido desde aquí, desde este pequeño estrado, por favor pongamos medida. Y yo siempre digo que los silencios son complicidades. Esto hay que denunciarlo. Hay que empezar a decir, no, eso no es así. Pobre David tuvo que decirle, señora, si es que, ¿cómo me está usted diciendo? Vamos a ver, aquí hemos escuchado, vamos, creo que habéis estado hoy aquí. No sé si habéis visto aviones, avionetas para poder rociar el cielo y quitar y romper y machacar las nubes. Esto no creo que haya, por suerte, y aquí hay muchos meteorólogos, la potencia, la capacidad de energía necesaria para hacer una modificación artificial del tiempo está todavía lejísimos de ser conseguida. ¿Cómo puede estar alguien pensando que todo lo que está sucediendo es un tema de una cuestión de una potencia, de unas cosas escondidas que está modificando el clima y que los culpables son los meteorólogos, por ejemplo? Entonces os pido, y desde aquí este tema, porque el tema de adversidad, y por eso es tan importante vuestra labor, porque es la labor de estar a pie de obra con la sociedad, con las personas, con las redes sociales, por favor, fuentes fidedignas, objetividad, prudencia, sentido común y no matar al mensajero. El mensajero es una persona que hace su trabajo y además yo que escuchaba a Federico y también es otro tema. Vosotros si habéis escuchado a Federico habréis sacado la impresión de que el nivel de emergencia y las actuaciones cuando hay un incendio no las hace un político de turno que dice, ahora esto. Hay un equipo técnico potentísimo detrás de cada cosa diciendo cómo se tienen que hacer técnicamente. Igual cuando se pone un aviso rojo en el caso de AEMET, aquí pasó una noticia que creo que todo el mundo habéis vivido. Es decir, vayamos a respetar a nuestros servicios, vayamos a respetar a nuestros técnicos y por favor es humano esa ira, pero el cambio climático lo hemos provocado todos, lo vamos a sufrir todos y lo tendremos que solucionar todos. Pero por favor no matemos a los mensajeros ni empezamos, que no había pasado nunca y es continuo y cada vez más, a llamarles, insultarles, amenazarles, pincharles ruedas o hacer ciertas cosas. Porque eso, desde luego, nos va a ir mal a todos.
Así que mi mensaje es ese. Familia, estupendo teneros aquí, vamos a apoyarnos mutuamente y vamos a seguir haciendo lo que para nosotros es eso de 365 días, 24 horas, un servicio público que lo único que nos mueve es salvar vidas, provocar mayor bienestar y que, bueno, pues el cambio climático que está aquí y está para quedarse cada vez para peor, pues no lo hagamos en yo me quito el medio y la culpa la tienes tú. No, la culpa la hemos tenido todos y lo tendremos que resolver entre todos. Muchas gracias por vuestra presencia, un placer como siempre teneros y seguimos trabajando todos en conjunto, ¿vale? Venga. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias a todos, Federico. Un placer. El mundo de la meteorología es maravilloso. Tienen un humor y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y ahora nos vamos a tomar un café juntos y a seguir charlando. Y a vosotros, los que estáis conectados, muchas gracias, pero el café pues tendrá que ser en otra ocasión. Gracias.